acompaña Fernando Gómez. Él es analista independiente del sector aéreo e evidentemente el tema es lo que se anunció hoy en esta conferencia en la mañana. Gracias y bienvenido. Gracias a ustedes, buenas noches, encantado de estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Que decíamos, Amado y yo, al principio de este espacio, pues que finalmente quedamos con la misma información que se tenía, no se resolvió ni cuál de las dos opciones es más viable, nos vuelven a poner el tema de la consulta. ¿Qué opinión tiene de esto que se anunció el día de hoy? Mira, este es un tema evidentemente técnico que no se va a resolver por consulta, evidentemente, porque si le preguntas a la gente, en realidad el 2%, el 98% de la gente no vuela. Entonces, si tú haces una consulta sobre ese tema, invariablemente te van a contestar que no saben o no quieren el aeropuerto, porque no es su medio de transporte, ¿me explico? Entonces, ese es un tema que debería de ser abordado desde el punto de vista técnico, pero principalmente hay muchas aristas, hay muchos pros y contras de las dos opciones y ninguna es perfecta. Había otras opciones viables en su momento, pero ahorita ya se empezó con la construcción del nuevo aeropuerto. Pero lo que sí definitivamente tiene que ver es que se tienen que diseñar los aeropuertos en un sentido vertical, es decir, se diseñan desde el aire, se diseñan desde la viabilidad de las rutas aéreas y Santa Lucía interfiere con el BOR o con la ruta aérea de los aeropuertos de México y Santa Lucía. Es decir, invadirían el espacio aéreo. Utiliza un avión que viene hacia acá primero y espérate tantito y después viene acá, lo cual de alguna forma no ayudaría a lo que se quiere, claro, a tener más flujo aéreo que mira, es lo que necesita el México. propósito del transporte aéreo principalmente es, se utiliza por seguridad y por rapidez. Si incumples uno de esos dos factores, pues no tiene sentido. Y ¿sí? este de Santa Lucía está, digamos, vulnerando esos dos. Exacto, por un lado. Porque tiene un propósito distinto, es militar. Exacto, también habría que ver cómo compartes o cómo compatibilizas los intereses o la prioridad de las Fuerzas Armadas con los intereses de una terminal comercial. Serían tres factores entre los que tendrían que dividirse ahí. Sí. Santa Lucía, con Sedena y en su momento, supongamos que se lograra hacer compatibles estas operaciones militares y comerciales, faltaría otro factor importantísimo, que es el de los accesos. Es decir, sería un aeropuerto lejano, ¿sí? Son 46 kilómetros. Algo así, pero el problema son los accesos. Para llegar a Santa Lucía es complicadísimo. Exacto, el cuello de botella que sería... El Centenario, ¿no? Sí. Para llegar a Santa Lucía. Entonces, es un problema muy complicado, porque a las 2 horas que hay que sumarle los tiempos de espera para tu vuelo nacional, 13, internacional, si llevas equipaje pesado, pues habría que sumar el tiempo de traslado y los costos. Pero sobre todo, lo que les decía desde un principio, podemos tener una discusión sobre diferentes aspectos ecológicos, de costos, de inversión ya realizada. Muchos factores pueden entrar, ecológicos, de población, de terrenos que tendrían que ser expropiados. De viabilidad a largo plazo también. Exacto, pero estos aeropuertos primero se empiezan a diseñar desde las rutas aéreas y conforme a eso se va diseñando ya la terminal en sí misma. Claro, hay aeropuertos, hay ciudades en el mundo como París, tiene 3 aeropuertos. Inglaterra, sí, Alemania, pero es un sistema, Japón, de aeropuertos diseñado para tal propósito y son aeropuertos que se complementan, es decir, un aeropuerto atiende las operaciones internacionales, el otro las domésticas, el otro aviación ejecutiva, ¿no? Son complementarios y aquí pues, tendremos 2 aeropuertos que no podrían ser complementarios. Competirían en lugar de completarse, me parece, ¿no? Y sobre todo el factor de riesgo, que es fundamental, ¿no? Aquí Andrés Manuel en la conferencia ofreció subir a una página la información de los dictámenes. ¿Tuvo la oportunidad de verlos? Sí, mira, yo conozco el de Mitre, que recientemente fue actualizado, no dirigido al candidato, al presidente electo, por supuesto, porque fue por las fechas, supongo, noviembre del 17, es la última versión, no es a solicitud de. Estos estudios de Mitre, por ejemplo, que es el órgano técnico, datan desde las épocas de Zedillo.
O sea, tenemos 18 años con ese estudio Pero que ya había actualizándose, dictaminado ¿no? esto. Que ¿Mande? empezó con el... Actualizándose, Sí, actualizándose. Que fue el primer propósito de Vicente Fox, cuando hubo También. el conflicto con el asunto hasta de los patos, ¿no? Sí, el de los manchesteros de Atenco. Sí. Y bueno. Pero previamente ya se habían hecho estudios, o sea, no es la primera vez. El problema que estamos tratando de resolver es de saturación del actual aeropuerto que data Sí, que eso de hace 40 años. Sabemos que no hay manera. El aeropuerto ahorita como Está está, súper saturado. no es posible dejarlo solo. Es posible si se bajaran las operaciones en un 20%, sacando la aviación ejecutiva que está aterrizando actualmente, no obstante que en el 93, por decreto presidencial, se mandaron a la terminal de Toluca. Y con eso se desahogó el 30% de las operaciones en el actual aeropuerto. Fíjate. ¿Pero o sea, qué pasó entonces otra vez? pues poco a poco se fueron- fue... Han ido regresando. Se nos fue regresando, olvidando la no obstante que se les reglamentación. impuso una tarifa más alta por operar en México. Claro, si quieres operar en México, aterrizar en México, en Ciudad de México, pues te cuesta más caro que aterrizar en Toluca, Pero que parece fue que no es hecho un ex profeso problema por para eso. pagarlo. Sí, ¿verdad? bueno, No, En la aviación exacto. ejecutiva no tiene Exacto, problema. exacto. Entonces no es lo mismo atender un avión que traiga 4 o 5 pasajeros que atender un avión de 300, 400 pasajeros. El congestionamiento en el espacio aéreo es un peligro latente. Hay una operación por minuto. A esta hora están aterrizando y despegando un avión por minuto en el actual aeropuerto. Por eso, hace algunos años, el fatal accidente en el que muriera el secretario de Gobernación, precisamente por esa aproximación entre una aeronave y otra. Sin embargo, la pericia diaria de los controladores aéreos, hay que darles un reconocimiento. O sea, son ¿no? malabaristas. Sí, Sí, claro, sí. hay que reconocer el trabajo y el riesgo, pero no se trata de eso, o sea, se trata de darle una solución. ¿Cómo? Puedes sacar esta aviación y la aviación de carga también, que es otro factor que incide en la saturación del actual aeropuerto. ¿Qué? Con esos dos, bajas el 20% de lo que actualmente opera en la Ciudad de México. ¿Qué podemos esperar de esos foros? Que hoy el presidente electo mencionaba que se iban a hacer los foros, que nos pedía a los medios de comunicación pues Cobertura. hacer la cobertura para que la gente esté informada como si de verdad no pudiera está tener todos los elementos a suficiente. través de... ¿No está suficientemente discutido ya? Sí, claro. Técnicamente, digamos, Mira, si lo bajamos, lo aterrizamos a la gente, pues tendrías que empezar a explicarles a ¿Qué es las personas, lo que pero me parece si es que una pretende decisión Andrés Manuel técnica, López Obrador con que la Es los importante, difundamos. es importante que la gente esté enterada de todos estos temas, pero es un asunto en el que deben de participar principalmente los especialistas, es decir, pilotos, constructores, ¿Es un técnicos tema de seguridad aeronáuticos. nacional? Sí, claro, por supuesto. ¿Puede estar en manos de El- la sociedad mira, decidirlo? no. ¿Debe estar en manos de la sociedad decidirlo? Conocerlo, sí. Creo que aquí estamos perdiendo de vista de parte del equipo no nada más de este presidente recién electo, sino de los anteriores, ¿cuál es el propósito real de este tema de discusión? Es resolver la saturación del actual espacio aéreo. Ya ha habido discusiones y debates y consultas en anteriores sexenios. Con Peña Nieto hubo una, Claro. con Vicente Fox hubo otra. Yo participé en esas consultas para establecer las políticas públicas en materia de infraestructura. Se hicieron consultas por parte de la Cámara de Diputados también en el sexenio de Felipe Calderón. Y, sin embargo, todos estos documentos ejecutivos, no obstante la variada intervención de grupos y de sectores interesados en el tema, especialistas en el tema, nunca se llevó a cabo porque no hubo un plan ejecutivo. De nada sirve tener discusiones estériles que no te llevan a nada cuando de lo que se trata es de convalidar una decisión. Yo creo que habría que hacer una revisión, sí, muy seria, muy profunda, de ver si es viable continuar con esta inversión, porque el tema también es muy importante ver de dónde van a salir los recursos en caso de que se concesione el actual aeropuerto, si ya se comprometieron y se invirtieron en cimientos y en un proyecto que no tiene nada que ver quizás con los intereses del nuevo inversionista. O sea, Claro que aquí me llama la atención algo, estamos todos discutiendo el tema de la viabilidad, que sí, que si no, pero el punto final de todo esto va a ser la consulta, en donde dijo el presidente electo que va a respetar la decisión de los ciudadanos. Yo tomé los datos de la consulta que hizo Mitofsky, en aquel momento en que se planteó el problema, 54% de los mexicanos sí está de acuerdo en que continúe este aeropuerto, esta construcción. Entonces, sí, es muy probable que así suceda, porque también implicaría perder entre 100 y 170 mil millones de pesos, que es lo que dicen tanto Andrés Manuel López Obrador como los especialistas o los empresarios. Pero ¿vale la pena dejar tirado esa infraestructura ahí y cambiar el proyecto? Es otro tema que hay que considerar. ¿Quién va a absorber los costos del actual cierre del aeropuerto que está operando ahorita en la Ciudad de México?
Eso me no parece lo ha que, planteado. como lo mencionabas hace rato, es un tema, es una decisión mucho más política que realmente técnica o ciudadana. Muchísimas gracias, Fernando Gómez. Encantado de por estar estar con ustedes. en este espacio, Gracias. analista independiente del sector aéreo. Por supuesto que hay que estar pendientes de este tema. Muchas gracias.